buenas tardes, queridos amigos, oyentes, clientes, alumnos y relacionados. Estamos una vez más en un episodio de Hablemos de Trabajo, tu podcast. Estas cápsulas pretenden apoyarte, acompañarte, informarte, educarte sobre diversos temas del mundo del trabajo. Estas podcasts son un regalo de Agrupa SRL y ONG Transformar, nuestras instituciones, ambas dirigidas al desarrollo de las organizaciones y, por supuesto, el desarrollo humano. Estos podcasts se desarrollan cada mes. A final de mes tenemos invitados valiosísimos para que ustedes conozcan sobre un tema de actualidad. Estas cápsulas son pasadas por el portal, la página web, el canal de YouTube también de OIM. Pero además en nuestro canal de YouTube Hablemos de Trabajo, que pueden localizar, seguir y por supuesto compartir con sus amigos. Recuerden que estos podcasts lo hacemos desde el año 2019 y por eso este es el número 119. Así que estoy muy contenta y damos acá apertura a este nuevo ejercicio. En el día de hoy yo estoy súper feliz, súper contenta porque tengo aquí un hermano, un amigo, un colaborador, un entusiasta profesional que nos regaló la madre patria, pero nos lo cogimos nosotros. Es Andrés Conde, quien nos va a acompañar esta tarde en el interesante tema de la inteligencia artificial para todos. Él nos va a poner en español, aterrizado, con qué se come la IA, con qué, eso que está tan en boga. Hoy vamos a entender de qué se trata y en qué nos toca a cada uno de nosotros. Yo quiero presentar formalmente a Andrés y quiero decir que Andrés Conde es un experto en transformación digital, inteligencia artificial y automatización, con más de 25 años de experiencia liderando proyectos de innovación tecnológica en Europa y Latinoamérica. Ha sido conferencista en eventos internacionales, sobre IA aplicada a la educación, el turismo, la salud y la gestión. Tienes que hablar también de la gestión administrativa, destacando por su enfoque humanista. Fundador de Somos Tu IA, que es una plataforma ética y privada de inteligencia artificial. Promueve el uso responsable de la tecnología para mejorar la vida de las personas. Ha trabajado con modelos de IA generativa desde sus inicios y colabora activamente con gobiernos, universidades y empresas. Hay que decir que Andrés es uno de los más activos consultores de Agrupa SRL, que es para mí un lujo, un verdadero lujo. Su estilo combina la visión estratégica con el pensamiento crítico y una profunda vocación por poner a la persona en el centro de la innovación. Y hay algo que Andrés hizo por nosotros, que fue un poco bajarnos como ese temor a la tecnología. Así que yo le doy la bienvenida a mi consultora, a mi amigo Andrés Conde. Gracias, Andrés, por estar aquí esta tarde. Gracias. Imagínense ustedes, este conversado, nosotros tuvimos que sentarnos a diseñarlo porque es tanto, tan rico y además basado en la experiencia de Andrés, tuvimos que decir, óyeme, ¿de qué es que vamos a hablar? Vamos a delimitarlo porque absolutamente que con alguien de su experiencia, nosotros podemos estar aquí hasta diciembre sin problema, perfectamente. Yo no sé si por el expertise o por el expertise o la indiana o porque hablamos mucho. También, los dos. Los dos. También, y más cuando son temas tan apasionantes. Sí, no puedo añadir mucho más, que es que ya sabes el aprecio que te tengo. Amén. como Gracias. persona, como amiga, como profesional que me has seguido desde que estoy aquí. Sí. Tú has dicho demasiadas cosas, claro, es que llevo 13 años aquí en este bendito y este maravilloso país. Aplatanado ya. Aplatanado totalmente, con un hijo dominicano. Sí, qué lindo. Y siempre, bueno, pues una de las cosas que siempre digo que me motiva a compartir, bueno, a difundirle
el expertise, el mucho expertise o poco que tenga, es para devolverle a este bendito y maravilloso país todo lo que me ha dado, ¿no? Y eso, Ay, gracias. no, y Qué eso lo bueno. digo con el corazón siempre. Gracias. Y la verdad es que siento mucha gratitud y lo que más me llena. Tú sabes que hace Así poco es. fuiste testigo de cuando Sí, estuve absolutamente. y eso fue maravilloso, ver a Sí. 700 personas o cuando voy a En hacer un una charla. diplomado de IA en donde tuve el honor de que esta vez Andrés fue mi maestro y miren qué chulería. La Sí, pasamos muy bien, la de pasamos verdad. muy bien Muy y la bien. última, el último conferencia que di también en Ucatezi Así también. es. La verdad es que la gente, pues, que tú, lo mejor que tú recibes es cuando después de la conferencia la gente El viene y te feedback. dice, tú me has inspirado mucho, yo a mis Excelente, alumnos he claro. cambiado. Y Absolutamente. eso no se Y paga tú lo con... logras porque tú haces las cosas con mucha pasión, Andrés. Y me ha tocado no solamente en el aspecto de las conferencias o de la docencia, sino también en el aspecto empresarial, en estar sentado en una mesa aconsejando a un cliente de qué hacer, de qué no hacer, de cómo Ujú. enmendar cosas. E igual tú vives lo que hace. Y eso no se puede fingir, eso no se puede Sí, imitar. sí, y básicamente, mira, hoy vamos a hablar sobre todo y mucho de Sí, eso, vamos a hablar de de eso. cómo todo el mundo sabe que la IA hace muchas cosas súper Sí, chulas, sí. pero vengo como con ese espíritu positivo de que la IA no nos reemplazará, no reemplaza personas. Así Lo que es. sí que reemplaza son tareas repetitivas, que es una de las cosas que vamos a hablar Pues vamos a ahora, ¿no? entrarle de una vez. Sí, Dame una introducción, no, ponnos en claro. contexto, por favor, de cuando se habla de IA, ¿de qué estamos hablando? Para que la gente interprete, porque qué bueno que estamos en un campus educativo, porque el uso que se le da a la IA es equivocado y la gente cree que es solamente un Sí, instrumento de la IA, que es el chat GPT, pero tú nos vas a aclarar eso hoy. claro. Cuéntame un poco. Mira, vamos a empezar tirando del Sí, hilo de lo que tú has dicho, de cómo yo claro. le pongo pasión Ujú, a las cosas, ¿no? ujú. Y verdaderamente la IA puede reemplazar tareas, pero no Sí, puede reemplazar esa pasión. nunca. Entonces, ahí es donde voy. Ok, Esas tareas excelente. que puede repetir, si le aportamos valor, si le aportamos pasión, si le aportamos criterio, si le aportamos propósito y empatía, eso no lo puede hacer la Ninguna IA. máquina. No lo puede hacer ninguna máquina. Así Entonces, es. yo pienso que por ahí va un poco Ya, el hilo conductor de lo que tenemos que tratar de trasladar hoy. ¿No? exacto. Nosotros tenemos que reconducir nuestros skills, nuestro rol como humanidad frente a la Ujú, IA sí, para abundar, para centrarnos en lo que realmente nos hace humanos, ¿no? Que es todo así lo que es. estamos hablando, la creatividad, el propósito, la pasión, todas estas cosas que difícilmente, porque Exacto. puede clonar la voz, pero no sabe lo que siente. Puede clonar nuestra imagen, pero no va a sentir nunca lo que nosotros Las sentimos. emociones, los Esa emoción de que gestos, tenemos tú y no, yo ahora, de estar aquí no, claro que no. conjuntamente, ¿no? Y yo Imposible. creo que tiene que ir por ahí, ¿no? Y si tú piensas un poco, realmente nos tenemos que centrar en lo positivo, ¿no? Ujú, La IA no puede ser un sustituto, tiene que ya. ser un copiloto cognitivo. Pero para quienes comienzan este proceso, ¿cómo podemos nosotros decir que es la IA? Porque es lo que te digo, hay esa confusión de que es un instrumento y la gente va a copy-paste. No, no, o sea, ¿de qué se trata? Sí, no, o sea, básicamente tenemos que entender qué es la IA, Ok. ¿vale? La IA al final es, es una herramienta que a diferencia de las otras revoluciones industriales Ujú, que han automatizado tareas, que ujú. nos han quitado la calculadora o el martillo Sí, anteriormente, sí. la IA va más allá porque almacena, ha cogido todo el conocimiento del mundo y almacena miles de millones de datos y hace bueno, pues que tenga todo ese conocimiento como una gran biblioteca Ujú, almacenada, ¿no? ya. Entonces, ¿qué hace la IA? La IA al final no piensa, no razona, Ujú, que es lo que piensa mucha gente sí. que hace, ¿no? La IA lo que hace simplemente es un algoritmo estadístico que Ujú. lo que hace pero a la velocidad de la luz, Ah, lógico. y al tener miles de millones de datos, lo que hace es que interpreta como un predictor Tu necesidad. lo que tú le has pedido, lo que va o sea, lo más coherente a contestarte, ¿no? Es como un Exacto. predictor. Y Exacto. cuando tiene toda la información del mundo y lo hace a la velocidad de la luz, lo que construye
es nuevos párrafos, nuevas imágenes, música. Quiero decir, lo de generativa es por eso, porque Exacto. a partir de todos los millones de datos y parámetros que tiene, Ella genera crea, información nueva. claro, ¿Sabes? ella crea. Entonces, Eso es maravilloso. otra de las características de la IA es que es el GPT, el P es pre-trained, o sea, está Sí. entrenada. Ha sido entrenada con toda Ok. la información del mundo. Ya. Entonces es como que es un cerebro digital que Ujú. tiene toda la información del mundo, ¿vale? Ujú. Y eso es importante porque Es muy importante. es un conocimiento al cual nosotros podemos acceder de forma conversacional. ¿Me Ya. explico? Sí, La IA. sí. La Eso IA. es un factor maravilloso que tú puedes decirle, esta definición no me convence, consígueme una que trate más sobre esto, y es como si tú estuvieras conversando con un libro vivo, pero un libro que tiene Es correcto. millones de libros. O Y sea, eso es como una biblioteca, es fantástico. como una biblioteca Sí. con todo el conocimiento del mundo, Ujú, ujú. a la cual tú puedes tener acceso gracias a la conversación. Tú Exacto. puedes programar máquinas ahora Ujú, mismo. ujú. O sea, ya no tienes que saber ningún lenguaje de programación, ni Python, ni nada. Ya Así es. ahora mismo, con saber el lenguaje de las máquinas, que le llaman prompting, Sí. que es conversacional, tú puedes perfectamente perfectamente acceder a todo ese conocimiento, ¿no? Ya, Y eso es algo que magnífico. nosotros tenemos que aprovechar, ¿no? Ujú, Tenemos ujú. a nuestra disposición todo el conocimiento del Ese mundo conocimiento. y Si lo podemos... si tú la compararas, disculpa que te interrumpí, pero No, tranquila. si tú la compararas con revoluciones pasadas, de tiempos pasados, del siglo XX, del siglo XIX, ¿a cuál se asemeja más la llegada de la guía con todo lo que hemos vivido, la industrial, la del Yo creo que conocimiento? hay una diferencia importante Ujú. que nos coloca en un reto y un desafío importante, ¿no? Ujú. Mientras en otras revoluciones industriales se automatizaban herramientas y Sí. cosas que esta vez Y procedimientos. esta vez sí que ataca directamente a lo que son procesos nuestros personales. Al Ujú, final ujú. estamos hablando muchas veces que nos pueden sustituir, Sí. pero es porque ahora nosotros le hemos trasladado el conocimiento a la Ujú, IA. O sea, es sí. que le hemos dado mucho, no sé si me entiendes. Sí, demasiado. Le hemos dado todo el conocimiento a Em, la inteligencia artificial Sí, y ahora hay algunas preocupaciones alrededor de hay eso. retos y desafíos sobre Sí, eso, claro. absolutamente. Entonces, si hay una de esas preocupaciones que son como más perentorias y como que asustan más que otra. Tú puedes hablarnos de un ejemplo cotidiano de donde uno de esas IA, una de esas inteligencias de la más usada, el chat GPT, se le puede ir la mano. ¿Tú puedes comentarme un chin de eso? A ver, sí, hay muchos retos y desafíos. El tema de la privacidad es algo que es una asignatura Sí, pendiente sí, en todos los modelos. Mira, los sí. modelos son 5 modelos, más o menos son modelos, hay 5 modelos fundacionales que se Ujú. llaman, ¿vale? Que son los que crearon todos los GPTs, digamos, todas las IAs, ¿no? Sí. Pues está Gemini, Ujú. está Copilot de Microsoft, Sí. Gemini de Google, está ChatGPT de OpenAI, Ujú. está Cloud de Anthropic, luego están los chinos, que son DeepSeek, está Que Kimi. viven en O otro sea, siglo. hay Sí. varios, pero todos al final, o casi todos, buscan lo mismo. Están alimentándose de toda la información que hay en el mundo y por lo tanto también de nuestra información, ¿no? Sí. Entonces, varios retos que tenemos, pues que estamos entregándole nuestra privacidad, estamos entregándole todos los Es datos un personales riesgo y muy alto, sí. eso es un riesgo bastante alto porque nadie sabe cómo van a utilizar tus datos. ¿Hacia dónde va? Es una caja negra que va a Ujú. Estados Unidos o a donde sea Ujú. y tú no sabes cómo van a utilizar esos A datos ser en el futuro. utilizados, que ya ha habido varios escándalos Han con ese habido muchos y respecto. aparte de eso, lo que más me preocupa a mí es que cambian de política como una veleta. ¿Sabes? Claro. De repente mañana salen diciendo que hoy sí que ahora sí que vamos a utilizar los datos y tú firmaste en una letra pequeña Sí. algo que tú ya no sabes en el futuro para qué van a utilizar esos No, datos. ¿no? y hay algo que también preocupa mucho y es que la inteligencia artificial va a millón.
y no ha dado tiempo a generar legislación que la controle o que la, tú sabes, y ahí está un tema. Pero pasemos a la realidad, a la operatividad. Pero eso es importante, Sí, lo de la velocidad es importante porque es uno de los, también sigue siendo uno de los riesgos más importantes, que es que no somos capaces de asimilar el crecimiento exponencial que lleva la IA, ¿no? O sea, y entonces eso genera como diferentes velocidades. Dame 2 minutos. Sí, sí, por supuesto. Porque, mira, esto es importante. Por un lado están las grandes, están las fundacionales, OpenAI, que siempre están sacando cada 2 o 3 semanas están sacando nuevas funcionalidades, que poco a poco nos van comiendo el terreno en el trabajo y en todos lados, y un día no nos daremos cuenta y estarán automatizando nuestras tareas. De hecho, ya se pueden automatizar tareas, ¿vale? Claro. Entonces, esa narrativa que ellos tienen, no somos capaces nosotros de seguir porque es una carrera de la IA que están compitiendo constantemente. Ya te diría yo que es casi una lucha geopolítica entre Estados Unidos y China. De poder, claro. De poder, que utilizan ya la IA para, bueno, pues para estar uno delante del otro. Claro, ¿no? que sí. Entonces, se ha convertido en una herramienta geopolítica, con lo cual ya se sale de nuestras manos, ¿no? Así es, absolutamente. También es algo importante dentro de esta geopolítica es que esas 5 empresas son transnacionales. Nadie las puede controlar. Exacto. O sea, ¿por qué? Porque actualmente ChatGPT tiene 400 millones de usuarios activos a la semana. Solo ChatGPT. Solo. Que es llegaríamos una a más de aplicación de llegaríamos una IA. a más de 1.000 millones. Si estamos hablando del universo. Claro, entonces cualquier sesgo, date cuenta que cualquier sesgo, cualquier cosa que afecte a esos 400 millones está afectando a muchísima gente en el mundo. O sea, es demasiado. Cualquier sesgo que pueda afectar a los chavales que ya se están viendo que puede generar muchos problemas, incluso de suicidios, sí, claro. ¿vale? Pues eso afecta a muchísimas personas a la vez. Muchísimo. ¿no? Entonces, la primera velocidad es la de las fundaciones, la segunda es la de los usuarios, que estamos accediendo a 400 millones y que accedemos de forma más rápida, porque probamos todo, pero a la vez estamos dándole todos los datos. Absolutamente. Y la tercera es la de las empresas, que es una velocidad muchísimo más lenta. Solo el 12% de las empresas han implementado algún tipo de IA en sus procesos diarios. Sí, ¿no? porque ahí, como hay un tema de compartir información, las empresas se cuidan un poco Ahí hay más. retos más complejos. Sí. Hay un tema de habilidades, de liderazgo y tecnología. Y vamos a hablar todo eso porque es muy importante los nuevos roles que se tienen que formar tanto en la empresa, de los líderes, como los empleados y como los estudiantes también, que es un actor que se incorpora al mercado y que es muy importante. Y de una manera muy activa. Claro. Incluso por eso te digo fueron de los primeros usuarios. Por eso te digo que esa velocidad hace que nosotros estemos como en otra dimensión del conocimiento, ¿sabes? Así es. No sabemos ni lo que nos está llegando. Yo en muchas charlas yo pregunto cuánta gente está utilizando la IA y me sorprendo porque hay veces que son solo el 40% de los gerentes de una charla de 300 o de 200. Sí. Es un cambio. Cuando ellos, reitero, dicen IA, muchas veces están diciendo que usan ChatGPT. Sí, y confunden ChatGPT con todo el universo de las IAs. Entonces, eso es un tema. Yo veo que estamos como mirando para otro lado, mientras esa IA que no come, no duerme, que está 24/7 creciendo, pues va avanzando y cada día pues surgen más temas que nos pueden afectar, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tomar ya la iniciativa como seres humanos, redefinir nuestro rol frente a las máquinas y que nosotros seamos los que dirijamos con propósito la IA. Que la IA se convierta en un copiloto cognitivo, o sea, donde me ayude a mí, pero yo tenga el control. Claro. Yo sea el que... Yo sepa cuándo tengo que no apagar la IA, sino sepa cuándo el discurso o la conversación la tengo que llevar yo como ser humano. Y no delegarla. Que no me deje controlar por ella, ni delegar mis decisiones o hasta mi pensamiento, no ir siempre, acudir a ella como una máquina permanente. Hay varias cosas, a ver si logro centrarlas, pero yo creo que, mira, lo que hay de denominador común, tanto en empleados como en estudiantes, es saber delegar en la IA.
¿vale? Ok. Saber delegar en la IA. Para saber delegar en la IA, tenemos que primero aplicar algo que llamo yo como, no sé si está bien dicho, pero No, no. habilidades blandas, pero Sí. relacionadas con la IA. Sí, claro. No solo Sí, sí, sí. tenemos que invertir en nuevas skills y en habilidades blandas, porque eso será lo que nos diferencie de las máquinas, ¿vale? Sí, En el claro, futuro. claro. Sino también habilidades blandas relacionadas con la IA. Relacionadas con el uso. Te cuento. Por ejemplo, una de ellas sería el saber manejar el lenguaje. Completamente. Entonces ese lenguaje que es el Lo prompting. vimos en el diplomado. Muy bien. Existe hasta entrenamientos para tú Muy bien. aprender a poner una solicitud en ChatGPT. Contra Eso mejor no le des- es de que dame esto. No. No. O sea, hay unas técnicas específicas en donde incluso tú tienes que saludar a la máquina y decirle buenas tardes. O sea, Entonces, cuanto mejor manejes ese lenguaje, es como Sí. que tienes que aprender a manejar el lenguaje para acceder a ese gran conocimiento que es la IA, que es la Así biblioteca universal que hemos hablado. Así Contra es. mejor manejes ese prompt, contra mejor manejes esa forma conversacional con la IA, mejores resultados vas a tener. Mejores resultados. Entonces, tienes que darle contexto, tienes que decirle un rol para que se centre. Especificidad, tienes que... Entonces, eso para mí se incorpora en una de las habilidades blandas. Magia, claro, Porque claro. si tu interfaz es conversacional, es una máquina, pero tienes que saber cómo hablar con ella, vas a tener que tener esa habilidad Claro, de preguntarle las cosas. comunicativa para poder... Con la IA. Exactamente. Y la IA te va a dar todo lo que tú le has pedido si sabes pedírselo bien. ¿Me explico? Completamente. Si Eso se le parece a pides las esposas. Entonces, si le pides una cosa muy como etérea, Sí. no te No vas a llegar al punto. No, y vas a perder mucho tiempo. Entonces ahí sigue la voy. siguiente cuestión que Sí, te quiero pero- hacer. pero dame- Termina ese punto, Vale, sí. sí. Ok, Termino para- esos dos puntos para acabar la reflexión, Chévere, porque si no sí. me voy a quedar. No, Tanto no, está los empleados como he dicho, como los estudiantes, lo primero que tienen que hacer en esas habilidades blandas que te estoy diciendo es poder, o sea, hablar bien el lenguaje. Segundo, tener criterio, o sea, no te creas todo lo que dice la IA. No, Absolutamente. absolutamente. Tienes que tener pensamiento crítico, tienes que cuestionar. El problema de creernos todo lo que nos dice la IA, que además la IA alucina mucho, el término alucinar es que se confunda. el mismo creador de ChatGPT lo acaba de decir. Lo acaba de decir que ahora crea mismo. muchísima mentira, o sea que no es Dios, ¿verdad? Entonces, el pensamiento crítico te hace que cuando te dé una información, tú la leas, te vayas a las fuentes. Él muchas veces coge información, Sí. un párrafo, pero que el contexto no tiene nada que ver con lo que tú decías, pero él lo está tomando como parte de como su verdadero. contexto claro. Entonces, si tú tienes ese pensamiento crítico que te hace reflexionar, preguntar, conversar, Sí. cuestionar, Validar. eso te va a hacer crecer, porque imagínate yo, Completamente. cada día que yo posteo, que sabes que yo posteo en Sí. LinkedIn Sí. constantemente, tú imagínate el conocimiento que yo estoy adquiriendo, porque yo me leo las fuentes, porque yo cuestiono, Sí. porque yo no me quedo con la primera Información. que me escupe, entre comillas, ChatGPT, ¿sabes? Ese es el problema. Y tú ves que hay otros Sí. que sí, porque ves profesionales que la misma fuente han cogido, la han metido en ChatGPT con iconitos, con Sí. emoticons, y la han Todo. puesto ahí. ¿no? Copy-paste. Cuando- Otro problema. Cuando el copy-paste es cuando todo el mundo le pone, hazme un post viral, muchas veces lo que pasa es que él genera algo que no es verdad, genera una noticia que es sensacionalista, que Exacto. es apocalíptica, que vende mucho. Ay, 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 ay. Pero entonces, y todos los demás que nos hemos leído la fuente, y decimos, no, pero eso no decía. Eso la no es fuente no era lo que cierto. decía. ¿no? Claro que Entonces, sí. como segundo, ya voy al No, tercero. tranquilo. Pensamiento crítico es lo más importante, lo segundo más importante. Sí. Y lo tercero es la empatía digital, que sigue siendo otra Otra habilidad blanda. habilidad blanda, pero relacionada con la IA. Ya. La empatía digital tiene que ver con saber lo que te decía, cuándo tienes que delegar a la IA y cuándo no. Cuándo tienes que tomar tú el control de la situación. conversación. ¿no? O de la conversación. Sí, ok. porque hay veces que ya tienes que apartar la IA y ponerte tú a aportarle tu experiencia, Exacto. tu creatividad,
Te voy a poner un ejemplo para acabar de redondear, digamos, estas 3 habilidades blandas que hemos hablado y que para mí son fundamentales. Fundamentalísimas. Porque si tú te conviertes en un individuo copy-paste, vas a perder valor en el tiempo. Como antes, como Google, como Internet en general. Te diría que peor, porque al ser, yo te he dicho una cosa, que las IAs son algoritmos estadísticos, digamos, ¿no? Que repiten, digamos, la probabilidad más, más alta de darte una contestación sobre algo. Si 400 millones de personas están preguntando prácticamente lo mismo, o 400 millones de estudiantes están preguntando lo mismo, el 70% le va a dar casi la misma contestación. Entonces estamos como homogeneizando el conocimiento. No estamos siendo diferentes. No, eso es peligroso. Entonces, ni en las empresas vas a ser diferente, ni en la universidad vas a ser diferente. De hecho, yo estaba con una directora de un colegio privado importante de aquí y me decía, yo no sé de IA, Andrés, pero yo sé quién me contesta con la IA, porque se nota. Se nota la contestación, se nota que es de IA. Entonces, no estás... Si te das cuenta, entonces esto es como muy de sentido común. Si no aportas tu experiencia, que ahora voy a decir, no aportas tu experiencia, no le aportas tu sello cultural, tu sello personal al texto que te ha dado la IA, te vas a convertir en un cualquiera, te vas a convertir en uno de esos 300 millones que contesta lo mismo. Que ya les ha pasado a funcionarios de gobierno, uno centroamericano leyó hasta, dime si tú quieres más respuestas, porque ni se detuvo a leer lo que la IA le pasó. Entonces, ¿qué propongo yo? O sea, ¿cuál es la base del copiloto cognitivo? Bien, tú utilizas la IA, Perplexity, ChatGPT, para recoger información como la recogerías antiguamente en una biblioteca o luego en Google, ¿sí? Pero más rápido. Él te da ya un resumen. Y con mayores perspectivas. Te está dando ideas, te está dando inputs, te está dando insights. Si es muy, muy importante, te tienes que ir a las fuentes y revisarlas. Necesariamente. Si es un trabajo que sea... Si es un trabajo más o menos, pues que simplemente es para escribir una noticia o un email, pues igual no hace falta tanto, porque tú ya tienes la experiencia para saber si lo que te está diciendo es correcto o no. Es correcto. Entonces, cuando ya te ha dado la información, es cuando tú tienes que coger y reescribir, aprender, leer, cuestionar, preguntarle, oye, yo no sé qué me estás diciendo ahí. Yo no lo sabría decir así. Exacto. Entonces, ahí es donde entra tu parte de copiloto. Y donde tú tienes que tomar el control sobre la IA y no la IA sobre ti. Si la IA sobre ti es el copy-paste, si tú estás haciendo lo que yo te estoy diciendo, estás aprendiendo, estás analizando, estás teniendo pensamiento crítico. Comparando información, confirmando que esa información sea correcta. El otro día... Que me pasó, tú sabes, en la tesis que hicimos en el diplomado de IA pasado, donde tuve el honor de ser tu alumna, no, es verdad, simplemente le pedíamos referencia de investigaciones similares y aquello fue increíble, la cantidad de información que me mandó. Pero de esas 12, 14 informaciones que me mandaba, había como 4 que no eran correctas, que no existían. Totalmente. Entonces, esas son las estadísticas. Uno puede arriesgarse hasta personalmente tu nombre, tu prestigio, tu valor como empleado que señalas en una información que es creada. Y si en el caso de un estudiante, y tú lo sabes mejor que yo, que el otro día estaba con una persona que estaba ayudando como pasante y tal, a hacer temas de IA, y yo les indico esto, justamente les explico. Él me presentó un trabajo, un informe sobre un trabajo que había hecho, y yo le pregunté, ¿tú sabes lo que dice aquí? ¿Tú lo dirías como dice aquí? ¿Tú lo dirías como lo estás explicando aquí? Y me dice, no. Entonces, digo, ese es el problema. Ese no es tuyo. El problema es que es tuyo cuando tú lo dirías igual, pero la IA te lo ha hecho más rápido. Entonces sí, es tuyo, porque si tú lo podrías decir y generar igual, pero en más tiempo, digamos que de alguna manera es el mismo conocimiento que tú hubieses adquirido por Google, por ejemplo. Te coges 8 PDFs, los hubieses resumido y los hubieses puesto ahí. Pero el problema es que cuando haces copy-paste, las expresiones que hay ahí, el enfoque que hay ahí, la estructura que hay ahí, no es tuya. No te pertenece. Yo le invité a que cogiese a que tomase ese informe esa información y lo reescribiese con su letra. Con sus palabras. Con sus palabras. Y validara si lo que ahí dice realmente es correcto. Es correcto. Entonces, por ahí voy. No, y de lo que estamos hablando es lo mismo que te voy ahora a preguntar. Entonces, a nivel global, ese es uno de los grandes temores. ¿Cómo la IA se va a
a afectar o a incluirse en la mecánica del empleo. Es uno de los grandes temores que hay y ya lo hubo en la historia, 2 o 3 veces ha pasado, las máquinas, la industrialización, no sé cuánto, pero esta vez el temor es mayor porque como tú decías al principio, Sí, la IA no es solamente un receptáculo de información, sino que además la crea. sí, Entonces, cuéntame a nivel global, ¿cómo vemos ese contexto del empleo? sí. El mayor temor que tenemos todo, que tiene todo el mundo es, ¿me va a reemplazar la IA? Ujú. Y vuelvo a la frase que dije al principio y que te he comentado que puede ser el hilo conductor Sí, de esto, que es la IA la IA no va y dice, voy a reemplazar a ay, Diana, Indiana. sí, No, la IA lo que va a reemplazar son tareas repetitivas. exacto. Como hablábamos de la calculadora, como hablábamos del martillo, como hablábamos de arar en los tractores, de arar Ujú, en ujú, el campo, claro, va a sustituir tareas repetitivas. ya. Y entonces yo lo que creo es que tenemos que trabajar esos roles, esas habilidades nuevas, porque no es Ujú, verdad que va a sustituir a todo el mundo. sí, Eh, si hay estudios que dicen que solo un 2 o 3% de las tareas repetitivas son las que se van a sustituir. ok. Por lo tanto, ese sería cómo afectaría. Obviamente, desaparecen unos trabajos y lo que no se dice, porque claro, vende más lo apocalíptico. Sí, Si yo tenía por ahí unas cifras, pero da sí, igual. Cualquiera lo sí, puede buscar. Si sí, busca el World Economic Forum, por ejemplo, que saca sí. muchas estadísticas todos El los Foro años, Económico Mundial. ellos sacan el número de puestos de trabajo estimados, Sí, que yo no sé cómo lo hacen, pero estimados que se van a ujú, perder, sí, pero nunca en las redes sociales salen los que se van a ganar, los que se exacto. van a reubicar, los nuevos roles, Sí, ¿entiendes? Entonces, claro. ahora voy a explicarte eso. Quiero decir, Ujú, se van a perder muchos trabajos de tareas repetitivas, ujú. pero se van a reubicar, se van a crear nuevos trabajos Nuevos o nuevos puestos roles o se van a redistribuir, a a rediseñar. rediseñar. Ujú. Ya no habrá un enfermero, habrá un enfermero asistido por IA. No habrá Ay, qué o sea, maravilloso. todo será con un copiloto. O sea, Sí, muchas veces digo que no te va a sustituir probablemente la IA, pero sí alguien que sepa IA. exacto. Porque el que sabe IA es un empleado aumentado. Ujú, ujú. ¿Qué quiere decir un empleado aumentado? No quiere decir que es más grande, no quiere decir que tiene más tareas, no quiere decir que tiene más apps en el celular. Sí, Quiere decir que es una persona que sabe, que ha sabido delegar en la IA, exacto. que sabe cómo aprovechar la IA para ser más ¿Cuáles productivo. tareas puede hacer la IA y cuáles tareas tengo que obligado a hacerlo yo? Yo. Y cómo Y le aprovecharla aporto valor a las tareas que yo a las hago. tareas que A hago. las tareas que hago yo le aporto Sí, valor. claro, Y entonces claro, ese es saber delegar en la IA, es eso. Pero no claro, solo eso, es yo sé delegar en la IA y las tareas repetitivas me las está haciendo con un asistente, claro. pero yo ese 30%, ¿tú qué harías con un 30% de tiempo al ¡Ah! día? ¡Uf! Pues Tú probablemente muchísimo. lo que haría sería Sí, redistribuirlo para atender mejor a tus clientes, claro, para darles claro, mejores consejos, para claro. trabajar más con tu equipo, En tareas mejores pagadas, más pero productivas, más que humanas, requieren, más exacto, más humanas, atención. más humanas. Claro, porque el trabajo nuestro es muy personalizado, muy de acompañamiento. Y ahí la IA no va a poder Pero en estar. si ese es el enfoque del empleado aumentado, Sí. va a ser difícil. Es un ¿Sabes? reto, señores. Sí, ¿Y cómo quedan las empresas, Andrés, y el área de gestión humana Ujú. en esa nueva dinámica de trabajo que ha llegado? ¿Cómo tú ves el panorama empresarial y Bueno, sobre todo el nuestro, que es bregar con la gente? yo veo que tenéis un reto. Si yo pongo a la persona en el centro de la tecnología Ujú. y sabes que en transformación digital para mí son personas, procesos y tecnología lo último. Sí,
hay que trabajar en gestión del cambio, hay que trabajar La gente los primero. roles, hay que Ujú. trabajar las habilidades. Necesariamente. Y al final, cultura organizacional, cultura, clima laboral, que eso afecta muchísimo al rendimiento y a la coordinación de las empresas. Sí. Y solo al final es cuando tú trabajas la tecnología, ¿me explico? Ujú, sí, Y la IA no deja de ser otra tecnología más. así Entonces, es. yo te diría que si soy una persona muy humanista, muy centrado en la persona, Ujú. diría que los recursos humanos o el talento, las empresas de talento, de gestión de talentos, son las que más protagonismo pueden en un momento dado tener a partir de ahora. ¿Sabes? Claro. Porque el reto, tanto para los estudiantes como para los empleados, es usar la IA con propósito. Y ese propósito te lo da alguien Absolutamente. como Indiana que te explique, o Sí. como Andrés, que te explique Ujú. realmente cómo tienes que utilizar En la qué IA. te ayuda, cómo lo puedes Sí, aplicar, cuáles cosas puedes hacer, cuáles no, cómo cuidarte. Y justamente ahí vamos a entrar. Entonces, hay un tema que la gente le preocupa mucho. Otro tema que la otro gente le tema. pregunta mucho es el carácter ético. Ya hablamos de la privacidad y de los riesgos, ¿verdad? Pero el Mm. carácter ético de la IA, ¿cómo Sí, nosotros vamos a medir esto y qué buenas prácticas puede haber para que la IA sea un instrumento valioso que nos apoye y que nos cuidemos todos? sí, es uno de los temas más complicados. Ujú. Va todo tan rápido que ahora están saliendo los estudios de hace 20 años de cuando iniciaron las redes sociales. O sea, Oh, demos wow. cuenta, ¿no? Sí. Lo que se están empezando en muchos países ya con estudios en la mano de 20 Ujú. años a empezar a prohibir las redes sociales con las tablets y con el resto de tecnologías. Sí. Esta tecnología como tecnología, como inteligencia artificial generativa, llevamos solo desde el 2022. Mm, Las consecuencias no las vamos a saber hasta dentro de todavía, muchos años. todavía. Entonces hay Mm. muchos riesgos. Y Primero, hay todavía países que incluso están yendo hacia atrás en el uso masivo de tecnología. Hoy mismo, Nueva York por ley prohibió el uso de celulares en las escuelas. sí, Entonces, hay como una dualidad. sí, no, porque, o sea, hay que trabajar sin ser apocalípticos. Yo Ujú. trabajo mucho los riesgos, trabajo Sí, mucho las limitaciones. Hay que saber hay que hay que cuidarse. saber, hay que saber realmente Ujú. los riesgos que tiene la IA para Sí, poder maximizar todo aquello que tiene de bueno. así es. Entonces, hay que distinguir entre ser apocalíptico y negativo a ser Ujú. una persona que sabe de riesgos y por lo tanto Previsora, sabe el alcance, ¿no? exacto. Entonces, el tema de los datos de la privacidad está Ujú. siendo un problema, Sí, porque al final el producto somos nosotros, seguimos ujú. siendo nosotros. Si en Meta lo Siempre. éramos, ahora Ujú. seguimos siendo el producto. Y eso me Sí, preocupa, claro. porque estamos dándole toda la información, no solo nuestra, sino de nuestra mentalidad, de nuestra salud mental, de Sí. nuestros hijos. Estamos dando toda esa Mm, información que él ya la ha mm. asociado toda. La puede asociar con nuestra Bueno. cédula, luego o sea, Ay, tiene ay, ay, toda la ay, 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 información. ay. Entonces no tenemos manera, de momento estamos compartiendo demasiada información, ¿sí? Ay, 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 Otro ay. problema importante Ujú, que siempre veo es que no se habla, ujú. pero que yo, como leo de muchas fuentes de Europa, me preocupa muchísimo, que es la ciberdelincuencia. Está subiendo entre un 15 y un 20%, ¿no? Claro, Sabéis claro. que Es que no yo, todos somos éticos, no todos somos honestos. no, Y como pero siempre, todo instrumento siempre va a tener por delante, como estamos dejando aquí muy claro, cara A y cara B. la raíz humana. Sí, Entonces tú vas a encontrar en cualquier situación, en la televisión, en el teléfono, donde quiera, siempre qué tiene el humano dentro. Si el humano con un machete puede sembrar, con un machete puede asesinar. correctamente. Eso es Esa así. cara A y cara B de la tecnología, que Ujú. van, son indivisibles, Sí. hay que pensarla porque yo soy capaz de, bueno, en mi LinkedIn, clono mi voz y hago podcast Ujú. con una facilidad de menos de 10 euros, menos de $10, quiero decir, para hacerlo. Excelente. Con la misma facilidad, un delincuente en menos de 20 segundos, en menos de 10 segundos, clona tu voz. En el Absolutamente. podcast hago automáticamente
que podcast de gente que es inventada, Ujú. o sea, que no existe, Ok. con la voz del podcast que he generado, ¿no? Entonces, como nosotros, o sea, y están hablando así como nosotros de forma Sí. natural. Digo, hay que decir que estamos en vivo y que somos Amigos, sí. nosotros. Tócame. Toca. Y con la misma facilidad, un ciberdelincuente lo hace sin ropa con una persona Con otra intención. con otra intención, Con otra obviamente. intención. Y y tú no puedes defenderte. Porque ya cuando te han hecho eso, tú no puedes defenderte de ninguna manera porque el daño reputacional ya te lo han hecho. Ya está hecho. Entonces, eso. Y las leyes todavía no contemplan no. La persecución de ese tipo de delitos. Claro, ya hay ciberdelitos y hay algunas consecuencias, pero todavía estamos muy atrasados. No llega la IA. No, y aparte de eso es que la IA avanza tan rápido Demasiado que hace rápido. cosas demasiado. Ya, a mí hay avances que me parecen bueno, estratosféricos. Sí. O sea, por ejemplo, en lo que ha sacado Google, que todavía no ha llegado, pero terrorífico. que tú ya no que tú ya en una conversación de Google, en un Meet, puedas hablar con un tailandés o con una persona de Rusia y que no haya problema porque se está de idioma, traduciendo. porque se traduce. Es alucinante. Se escribe al mismo tiempo. No, se habla, se traduce al mismo tiempo con la misma. Sí, o sea, me parece algo. con su propia voz, pero se traduce pero por al la misma idioma. razón, increíble. pueden clonarte un vídeo a ti y que salga pidiéndote dinero porque han sacado a tu hijo o a alguna completamente. persona. Todo eso va indivisible y va en conjunto. Entonces hay muchos retos y desafíos que todavía nos quedan por avanzar. Por avanzar, los completamente. sesgos que os afectan mucho los sesgos que afectan mucho a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha sido preentrenada con los mismos sesgos que el ser humano. Entonces, así es. al final, daros cuenta que si al final es la IA la que automatiza todo, la que hace todo, tenemos el problema o el peligro de perpetuar esos sesgos a nivel de 400 millones de personas. No sé si me explico. Pero completamente. Entonces, es que estoy espantada. O sea, no. Es terrorífico realmente. Claro, entonces, si nosotros, uno de los problemas que tenemos es que si nosotros, hay algo que se está empezando a estudiar, que el MIT lo sacó el otro día un estudio, un primer estudio. Sí. Porque se está empezando a estudiar la deuda cognitiva. Así que es que, o sea, ¿qué pasa si como es todo tan fácil, nos acostumbramos a delegarle todo a la IA y nosotros dejamos de crear, dejamos de pensar, dejamos de instruir nuestro intelecto? Y se va a ir atrofiando las habilidades cognitivas. Podemos perder nuestra esencia como humanos porque se lo y como la IA no puede generar cosas nuevas, o sea, está llegando a un punto en que no está pudiendo generar nuevo conocimiento, porque ya se ha absorbido. Ya lo tiene todo. Entonces, negro. Es importante que he escuchado a muchos científicos que están preocupados por ese tipo de cosas, ¿no? Que le estamos delegando toda la creatividad, entre comillas, a la IA de hacer todo y estamos dejando de hacer nosotros cosas que hacíamos antes, ¿no? Claro. Imagínate, por ponerte un ejemplo, imagínate que delegamos siempre ahora pintar digitalmente a la IA y dejamos de pintar a mano, ¿no? Por ponerte un ejemplo de un ejemplo que podría ser, ¿no? La IA hará cuadros maravillosos, casi a una todos velocidad al final, descomunal. pero tú habrás dejado de pintar porque ya no te merece la pena igual o porque dices, ¿para qué voy a pintar? ¿No? Entonces, estoy pensando en otras cosas más serias. Claro, era un ejemplo para que se entendiese, pero nos preocupa mucho, a los que estamos un poco ahí, pues nos preocupa mucho el que de verdad no utilices la IA como un copiloto, sino como un copy-paste, que es lo que hablábamos antes. Es muy fuerte. Pero por contra, tienes acceso a toda la información del mundo. Tú con solo decirle que sea un experto profesor de idiomas, te puede ayudar a aprender, complementariamente con tu profesor de la universidad, te puede ayudar a hacerte clases, a practicar. O sea, es maravilloso. Bien utilizado. Bien utilizado. Bueno, ahí mismo te tengo la siguiente cuestión. Sí. ¿Qué puede hacer hoy día, ahora mismo, un profesional para utilizar adecuadamente esa IA a su favor? ¿Cómo lo puede? Digamos que se cierra el podcast, ya nos despedimos. ¿Cómo puede la gente aprovecharlo? Sin que sea solamente ChatGPT y el copy-paste de ChatGPT.
Dame tres rapidito así, ideas. Yo siempre, mi contestación primera siempre es la misma, es curiosidad. Exacto. Porque ok. como no tienes ninguna barrera, Ujú, prácticamente hay modelos gratuitos, la IA tiene todo el conocimiento y te pueden autoenseñar todo lo que tú quieras. Lo ujú. primero que tienes que tener es, no tengas miedo, lo Sí. primero que tienes que tener es curiosidad. Sí. Te metes, empiezas a pullar, como se dice, Ujú. y le dices que te enseñe todo lo que tú quieras que te enseñe. Claro. Entonces, eso es lo primero. Yo creo que tienes que aprender cómo funciona la IA, que es lo que Claro. hablábamos ahora. Formarse. Formarse. Llegamos a lo mismo siempre. Sí. Años 80, 70, 90. Señora, hay que aprender. Aprender es la base de todo. Y nunca hacerte tu propio propósito y roadmap de cómo quieres utilizar en tu vida la IA. Cómo Ya. quieres que ¿Hasta dónde? hasta dónde quieres que te Ujú. controle la IA. Exacto. Y ahí con esos 3 movimientos que decía antes de ser crítico, de aprender el lenguaje de las máquinas, de entender la IA, en ese proceso vas a convertirte en una persona potenciada, donde la IA es un Ok. copiloto que mejora tu productividad en todos los Excelente. aspectos de tu vida, porque igual puede ser una persona que te enseña a cocinar, una IA te enseña a cocinar, o te puede enseñar aspectos que Claro. antes no eran tan fáciles. Puedes hablar Claro. con un libro, puedes hablar con la Claro. Biblia, puedes hablar... O sea, tiene cosas maravillosas. Me pasó hace poco que nosotros estábamos conformando un equipo de ingenieros, habíamos evaluado unas 23 personas Ujú. y había aspectos como documentos que tenían, formación que tenían, experiencia que tenían y todos esos datos yo lo puse en ChatGPT y le dije, por favor, dame un cuadro en donde queden categorizados quiénes son los más completos. Y simplemente me sacó ese cuadro desde el mejor hasta el menos completo, Sí, en fracción de segundos. Eso a mí me toma mucho tiempo, porque tengo que evaluar uno a uno, ver cómo está en relación a la posición. claro. Entonces, como tú dices, bien usado es una herramienta Yo te diría poderosísima. que ha venido para quedarse, Ujú. que Ay, tenemos que sí, aprender a dialogar sí, con ella, a sí, convivir con ella, sí. a liderar con ella, ¿vale? Y que tenemos que decidir nosotros el tipo, o sea, el cambio que queremos, cómo queremos transformar nuestra sociedad y nuestra vida con la IA. Excelente. Y A mí me eso, quedan aquí 3 tópicos y sí, no te voy a dejar ir, te vamos a aprovechar, aunque nos pasemos de 40 minutos, pero yo sé que ellos están tan motivados como nosotros. Mira, rapidito aquí. Completamente esta frase. ¿El futuro del trabajo será exitoso? Sí. si integramos en la IA con propósito, si integramos la IA en nuestra vida con propósito. Y de forma ética. Claro. Chévere. Entonces, si tú pudieras dejar a los oyentes algunos tips, aunque ya gracias a Dios tú has ido abonándonos en todo el camino, pero dame unos 5 tips así rápido de cómo aprovechar positivamente la IA. Bueno, Sobre todo estamos en un canal educativo, estamos en un canal de sí. una universidad y es bueno que los chicos escuchen estas recomendaciones. Bueno, obviamente, como había dicho, curiosidad, herramientas, hay buenas herramientas para formarse, para aprender, para Sí. investigar el mercado, como puede ser Notebook LM, que es Ujú. la de Google, es Sí, buenísima. buenísima. Te estructura bien la información, tú le Sí. puedes decir que una web, una guía o cualquier cosa te Sí. dé la información resumida, te haga sus diagramas, te haga Sí. sus... Eso es maravilloso. El Gemini es Y, fantástico. y aprender a hacer, fabricar asistentes con IA. Ujú. Fuera de ChatGPT, investigar que hay Kimi, está DeepSeek, hay un montón de IAs para De aprender herramientas. sin tener que dar tus datos personales, sin Sí. tener que entregar toda tu información como si Claro. eso fuese. Pero prueba diferentes IAs porque Gemini, por ejemplo, está muy bien. Ujú. Hay muchas IAs que además cada una te da una respuesta de diferente forma, ¿no? De diferente Entonces, forma. sé curioso, Eso es así, sé curioso, sí. pregúntale cosas, investiga roles, dile que Y sea algunas- un rol que te ayude a, no sé, pues a cosas que te puedan ayudar en tu vida Que te diaria o que te fortalezcan, ayudan claro. o que te ayuden a... Hay cosas muy útiles, súbele un libro, Sí. conversa con el libro, pregúntale.
se abren nuevas dimensiones y te das cuenta, puedes seguir leyendo el libro. Y hasta debilidades que tú tengas. Por ejemplo, no sé inglés, ahí está la IA y te enseña inglés fácil, rápido. La mayoría son gratis. Sí, y otras de paga. Y fíjate que yo no Andrés, estoy... son bastante fuertes y buenísimas. Fíjate que yo no estoy diciendo que se deje de leer. Yo estoy diciendo que yo me leo el libro y además cuando voy al gimnasio o cuando igual estoy conversando con el libro o me echo un podcast del libro. Exacto. Y ya tengo otra dimensión. O sea, es de verdad que si la IA la utilizamos de forma ética, responsable y con propósito, es algo que al final... El futuro del trabajo de las personas no va a ser, a partir de ahora, como te he dicho antes, de las profesiones híbridas, no va a ser solo humano o solo máquina o solo artificial, va a ser humano artificial. Va a ser una combinación, ¿no? Perfecto. Donde el liderazgo, donde el propósito lo tenemos que poner nosotros, no la IA. Así es. Yo creo que eso es por donde tienen que empezar hoy. Ahora mismo, cuando acabe el podcast, la decisión de cómo utilizar la IA es de cada uno de los oyentes. Entonces, si tenemos que resumir ya esta parte para resumir y despedirnos de los amigos, ¿cuál es tu gran recomendación? O sea, el temor, el aprendizaje, el empleo, todo lo que hemos abordado, esas habilidades blandas. ¿Cómo tú resumirías en 3 frases esta experiencia que tenemos acá? Que hemos vivido en esta tarde. El resumen es el que hemos comentado. Centrarse en tener un copiloto cognitivo, una especie de segundo cerebro que te apoya, te acompaña, pero que no te sustituye. Ya. ¿Correcto? Perfecto. Aprender a hablar el lenguaje de las máquinas, que hemos dicho que es importantísimo, el prompting. Porque así es como te vas a comunicar y programar instrucciones y vas a obtener mejores resultados. Exacto. Tener criterio, cuestionar, hablar con la IA, cuestionarle, ver las fuentes que hemos hablado. Y lo de la empatía digital. Claro. O sea, al final... Y estudiarlo. Al final tienes que saber cuándo debes delegar en la IA y cuándo debes dejarla apartada y tomar el control tú para que el texto, el trabajo... lo que tú quieras hacer con tu hijo, con quien sea, porque le has pedido un consejo, sea tuyo, no sea de la IA. Entonces, me quedaría con ese piloto cognitivo. Si logramos tener que sea un piloto cognitivo, va a ser difícil que nos sustituya, porque estaremos aportando valor a las tareas repetitivas y aportando valor en nuestro puesto de trabajo, ¿no? Excelente. Pues a mí solo me resta cerrar diciendo, señores, que desde Agrupa y Transformare nosotros tenemos formación en IA con nuestro querido colega Andrés. Pueden tenerlo en charlas que evidentemente no satisfacen la curiosidad porque son charlas de 1 o 2 horas y lo que te dejan es hambriento y curioso. Hay talleres. Pero hay talleres, tenemos cursos y también diplomados en IA que para nosotros será un grato placer compartir con ustedes. De mi parte, regocijada, agradecida, feliz tarde. Hasta el próximo episodio de Hablemos de Trabajo, tus podcasts. En el mes de agosto, recuerden que es nuestro mes aniversario y venimos con un plato fuerte y tan interesante como el de hoy. Gracias, Andrés. Hasta pronto. Gracias a todos. Muy amable. Estoy muy a gusto. Qué bueno. Gracias. Gracias, amigos. Hasta pronto. Nos quedamos aquí para... de trabajo.